Hermanos y hermanas, la lectura de este domingo nos recuerda que el Señor es el único Dios y no necesitamos otro. Él es el sacerdote adecuado en el plan de Dios y a las necesidades de los seres humanos. Jesús transmite esta verdad en la continuidad de su vida como un buen judío, especialmente cuando le preguntan sobre el primer mandamiento. El Evangelio de hoy sintetiza el deseo de Dios que se manifiesta plenamente en la vida de Jesús de amar a Dios y al prójimo. Estamos ya en la 31 semana del tiempo ordinario. Tercera semana del Salterio. En el Deuteronomio es más que una colección de leyes, en expresión de la certeza del único Dios de la vida. No necesitamos otro Dios, el único Dios ya se nos ha revelado. Lectura del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, aguardando todos los mandamientos, leyes y preceptos que te manden a ti y a tus hijos, tus nietos y todos los días de tu vida. Y así se prolongarán tus días. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezca en el número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: es una tierra que mama leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra del Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcanzar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora. Mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendito sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. El sacerdocio de Cristo supera todo tipo de sacerdocios. Jesús es el sacerdote por excelencia. Él es el único mediador. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23 al 28. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía perdurar. Jesús, en cambio, permanece para siempre. Posee un sacerdocio que no pasa de ahí y que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Él es el sumo sacerdote que necesitamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecados y elevado por encima del cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecieron primero por sus propios pecados, después por los del pueblo. Y esto lo realiza una vez para siempre, ofreciéndole a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi palabra lo amará y vendremos a él. En el primer mandamiento preside el motivo de recordar que el amor de Dios recrea toda existencia. Estamos invitados a amar a un único Dios y al prójimo. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. El escriba replicó: muy bien, maestro,
Tiene razón cuando dices que el Señor es uno solo, no hay otro fuera de Él. El que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, la ruta adecuada para llegar al reino de Dios es a través del sumo y eterno sacerdote. ¿Y quién será el sumo eterno sacerdote? Jesucristo, que poseía el sacerdocio para siempre. Es cierto que no fueron como los sumos sacerdotes que ofrecieron ofrendas y ofrecieron sus pecados. Jesucristo no necesitaba ofrecer nada, porque estaba lejos del pecado, es decir, separado del pecado. Un hombre que compartió nuestra condición humana, pero menos en el pecado. Entonces, queridos hermanos, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio consagrado para siempre. Y el sacerdocio de los hombres es el sacerdocio lleno de debilidades, lleno del pecado. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy puede permitir oír el inicio de Shema Israel, texto bíblico que es una fórmula de oración muy importante para los israelitas. Con ella se culmina la oración en la fiesta de Yom Kippur, la gran fiesta judía en la que el pueblo celebraba lo que es el sacramento de la reconciliación y el perdón de Dios. Justamente nosotros habíamos celebrado en el mes de octubre, una semana antes que salga la imagen del Señor de Burgos, habíamos celebrado la celebración penitencial. Quiere decir el perdón de los pecados, la reconciliación. El Papa Francisco nos dice: perdonen todo, todo y todo. Cuando hablamos que la Iglesia Católica ahora es una iglesia sinodal, quiere decir que no solamente participan los sacerdotes ni los religiosos, sino también los laicos que pueden evangelizar. Queridos hermanos, diariamente era recitado al menos 2 veces por los israelitas, piadoso y tradicionalmente debido a pronunciarse antes de morir. El Shema recuerda al israelita de la singularidad y la unicidad de Dios. Dios es el único Señor y ha elegido al pueblo. Pero eso israelita ha de amarle con gratitud profunda. Considerando su Dios, la formulación implica que la viva conciencia de una relación íntima, una relación fiel con Dios se expresa mutuamente pertenencias. Sabemos que nuestra vida no le pertenece al hombre, nuestra vida le pertenece a Dios. Es fiel a Dios y Dios es fiel también. Desde ahí el amor singular a Dios que se expresa es vivir enteramente para Él. Según su voluntad, eso es amarle. Amar a Dios significa hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestra voluntad. Y ahora yo les comparto un poco que nosotros eso es amarle con todo el corazón, amarle a Dios con todo el alma y con todas tus fuerzas. Por eso, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, a veces, Anthony, entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera asistido, no hubiera ido, ¿no?, a Churubamba, por ejemplo, sabiendo que la voluntad de Dios era que yo vaya a evangelizar, ¿no?, vaya a las comunidades? Yo les cuento mi experiencia
porque mañana es la confirmación en Churubamba, ¿no? Mañana el Monseñor Pedro Bustamante va a estar celebrando y va a estar confirmando a los jóvenes de las comunidades que vienen. Pues, queridos hermanos, mañana estamos invitados, ojalá que yo también vaya, si es que pueda vaya, ¿no? Porque en realidad se puede ir y se puede volver, y si no es así, y tendré que ir en la noche. Voy a ver cómo es, porque en la noche también celebrará Monseñor en la catedral la subida o la llevada, creo, del Señor de Burgos a la hermandad. Es decir, que el 3 de noviembre culmina y cerramos las festividades del mes morado. Queridos hermanos, pues amar a Dios, como yo les iba explicando, ¿no? Porque cuando yo llegué a Churubamba era porque la voluntad de Dios me esperaba ahí. Es cierto que también ahora la voluntad de Dios era que devolviera la camioneta al obispado, ¿no? Y que volviera acá a mi familia, porque dice, ¿no? El quien hace la voluntad de Dios es feliz. Entonces por algo he vuelto acá, para ser feliz. Igual he ido allá para ser feliz. El que no hace la voluntad de Dios y hace su voluntad es el que no es feliz en la vida. Queridos hermanos, la voluntad de Dios, uno llevando la palabra a esas comunidades. Hoy día en horas de la mañana me fui, ¿no? Que hemos celebrado la fiesta de todos los fieles difuntos. Y ayer hemos celebrado una liturgia de todos los santos, porque ya el Padre había celebrado temprano la Santa Misa. Entonces, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, yo ahorita estoy sudando, pero yo cuando bajé, porque yo me fui a las alturas, ¿no? Empecé pues por Cascay, ¿no? Fui a Cascay, al cementerio de Cascay, luego ya empecé a subir, porque, ¿no? Di la vuelta de Cascay, no entré a Pacapucro, porque por ahí nomás está, ¿no? Pacapucro está, sí, pasado por Pacapucro, y luego he entrado a Cascay para entrar. Y luego he subido por Chinobamba, y pasaba nomás Chinobamba. Chinobamba está cerca, y ahí en Chinobamba hay la capilla. De ahí he subido hasta Quechua Loma, ¿no? Hasta la altura de Quechua Loma, y de ahí he subido a Cochabamba, ¿no? Cochabamba está lejitos, a altura, ¿no? Y después, ya que he subido a Cochabamba, bueno, pues he pasado por Vinchos para luego bajar a Churubamba, ¿no? Es decir, simplemente he dado la vuelta, porque antes había Cogopampa, decía, ¿no? Cogopampa. Entonces Cochabamba, pero cuando yo iba a celebrar las sagradas litúrgicas, por ejemplo en Cascay ya tenía un poco ya, algunos, porque los de Cascay subían a Quechaloma, ¿no? A visitar también a sus seres queridos. Entre Cascay y Quechaloma, pues también he bendecido algunos muertitos, ¿no? Que estaban ahí, luego los muertitos, y he hecho la celebración, ¿no? Litúrgica por los fieles difuntos. Pero queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, cuando llegué a Cochabamba, ahí es donde era el banquete, ¿no? Y ahí donde un secretario, ahí sí hubo la mayor cantidad de gente que participó de esta Sagrada Liturgia. A comparación de Quechaloma, a comparación de Cascay, que no era mucho, ¿no? Pero lo importante es que hemos pedido por las almas. Claro que entre Cascay y Quechaloma no era mucho el listado, ¿no? Era poquito. Donde era harto el listado, casi como 200 almas, creo, entre las almas olvidadas, era en Cochabamba. En Vinchos también era poquísimo. Por eso, queridos hermanos, ¿ve? Entonces esta labor pastoral misionera ayudó a que se evangelice y llega puede ser un laico consagrado, porque hay dos hermanos laicos que han sido enviados a Tambogán y a Octavo. Y yo, pues, ya que soy misionero,
y si mencionado a un lado, y el padre Walter, que es otro sacerdote misionero, ha ido a más altura, ¿no? Bueno, ha ido, no bueno, a Cochagora, en Cochagora no hay cementerio, ni en Verbenapampa, ¿no? Pero sí hay en las alturas de Chiapac, en esas alturas altas, donde hace frío de verdad, aunque ya en Cascay el clima estaba igualito que Churubamba, ¿no? Y ya cuando iba subiendo, por ejemplo, a Quechualoma, en Quechualoma sí hacía un poco de frío, un poquito de frío. Pero cuando ya llegué pues a Cochabamba, se sentía el aire pues ya helado, ¿no? Frío, frío, ¿no? De peor que nos da todavía la vuelta, Vinchos, toda esa zona frío, pues, ¿no? Y nosotros sabemos que ¿dónde he estado yo? Primero he estado abajo, y cuando yo ya me veía desde Cochabamba y bajando ya por Vinchos, veía pues a Churubamba, ¿no? Churubamba estaba abajo y nosotros estábamos en la punta del cerro, en la gran altura. Por eso, queridos hermanos, pues esto ha logrado, ¿no? Que estas personas se acerquen más a Dios y amen más, porque estaban hambrientos de Dios y necesitaban orar por sus familiares que ya no están con ellos. Pero también yo les dije, ustedes que están aquí en la tierra tenían que prepararse. Por ello les pregunto, ¿cuántos de ustedes acuden al sacramento de la reconciliación? De repente yo los puedo comprender a ellos, porque la gran mayoría de ahí son quechua hablantes. Desde donde yo escucho el quechua, en Churubamba no hay quechua, ¿no? En Churubamba la gente habla de todo. No habla, mayormente es la gente que, bueno, si es que bajan de la altura son los que hablan quechua. Pero en Churubamba hablan de todo, porque está ahí el pueblo, ¿no? Y si yo me voy pues a Quechualoma, Cochabamba es donde yo escucho quechua hablante, ¿no? Pura quechua. Inclusive han cantado algunas canciones en quechua. Entonces, queridos hermanos, era la oportunidad de escuchar que existen los quechua hablantes. Pero también, hermanos, hemos hablado que esa es la tradición, ¿no? La gente, las comunidades, bueno, que a mí me han logrado invitar, ¿no? El almuerzo fue en Cochabamba, ¿no? Un picante de cuy. Y veo ya y bajado hacia abajo, en Churubamba, las hermanitas que han venido, las hermanitas misioneras que han venido de Lima, ¿no? Porque hay 2 hermanas misioneras que vienen de Lima a visitar al padre Walter. Ahí tienen sus temporadas. Hay una hermana que también es misionera, que vive en Estados Unidos, y han venido muchos misioneros más. Entonces, con el motivo ya de las confirmaciones, los catequistas y algunos hermanos de las comunidades han venido a apoyar, ¿no? A adornar, ¿no? La parroquia, a ayudar a preparar y a tener todo listo, ¿no? Porque como va a venir el obispo, van a terminar con un almuerzo, ¿no? Entonces, supuestamente yo les puedo decir que pues están preparando aguadito, no sabemos si va a ser escabeche, no sé, va a haber un buen banquete. Entonces todos estamos invitados a ver si podemos ir a Churubamba a participar, ¿no? de la confirmación de los hermanos que vienen de las comunidades. Y como dice el padre Walter, hay que dar oportunidad a la gente de la zona, ¿no? De las comunidades. Entonces, queridos hermanos, la gente de Churubamba a mí me conoce porque yo también he radicado bastante en ese distrito. Y queridos hermanos, la gente también, así como toma, también así como celebra, también come bien, pero también abren su corazón a Dios. Primero abren su corazón a Dios, después se van de largo. Entonces, queridos hermanos, en Israel se tenía claro la conciencia, que la ley es el modo de conocer la voluntad de Dios. Y justamente cuando estamos fuera del proyecto de Dios, yo en este momento he hablado sobre la preparación del alma. Y he hablado, ¿por qué? Porque nosotros somos peregrinos. Por un momento que nos vamos comportando mal o nos comportamos mal, vamos faltando a Dios. Y si no nos preparamos y nos viene la muerte,
vamos a estar como almitas olvidadas, ¿no? Orar por las almas del purgatorio, porque las almas de los difuntos también necesitan la oración para elevar a la gloria de Dios. Y también orar por vivos y muertos. Por eso las personas ahí ya dicen, no, yo no prefiero la televisión. Por ejemplo, allá en Churubamba, por ejemplo, sí ven televisión bastante, ¿no? La cervecita también hay bastante. Por menos que yo me iba a las comunidades, no hay televisión, solo hay radio. De repente por ahí están tomando su aguardiente, su chacha, pero no hay la cervecita, ¿no? ¿Cuándo habrá? Puede llegar, Señor. Entonces, queridos hermanos, ahí es que no se experimentándose como un peso, sino como una ayuda para recorrer el verdadero camino de la vida. Era importante conocerla al fin de tener claro el modo de vivir que es el amor de Dios. Muchos fueron los que con preguntas intentaron poner a prueba a Jesús. ¿Y quiénes fueron que con preguntas intentaron poner a fuego intentaron poner a prueba a Jesús? Eran los sumos sacerdotes, ¿no? Y nosotros también nos comportamos como los sumos sacerdotes, porque intentamos poner de prueba a los religiosos, a los misioneros. Los sumos sacerdotes eran personas que tenían que ofrendar. ¿Por qué? Porque también tenían las consecuencias graves de sus pecados. Ahora, hasta se acercó un escriba que había percibido la sabia respuesta del maestro, para inquirir por el mandamiento más importante y optar por ese mandamiento, que es el amor de Dios y al prójimo. La respuesta de Jesús indicó que el primero y el principal mandamiento, y al mismo tiempo señaló que hay un segundo mandamiento. Uno es el amor de Dios y segundo se refiere a ambos, dijo: no hay mandamiento mayor que esto. Desde la enseñanza del divino maestro, que es Jesús, y la percepción de la misma por parte del escriba, queda claro que el verdadero amor de Dios se verifica y se expresa claramente en el amor al prójimo. Entonces, queridos hermanos, la enseñanza está muy bien. Si es cierto que tú amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Eso tiene que quedarse grabado, queridos hermanos. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. ¿Por qué? Porque siempre a mi prójimo, ¿qué hago? Le ofendo, no le perdono, le insulto, le daño. ¿Eso haces o no? Entonces tú no amas a Dios. Es decir, tú puedes, como dicen, ser ni siquiera un buen católico. De nada te sirve que tú te arrodilles ante una imagen si tú no amas a Dios, si tú no amas a tu prójimo, si tienes el corazón. De nada, estás igual que los sumos sacerdotes. Estás ofrendando, pero también estás ofrendando por tus pecados. Queridos hermanos, ¿o no? Estamos igual que los sumos sacerdotes, ¿no? Que ofrecemos ofrendas para que el Señor nos ayude, ofrendamos, pero nosotros no nos convertimos. Entonces nosotros decimos, yo amo a Dios, pero no amas a tu prójimo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? No está en tu vida. Entonces, cuando uno va a las comunidades, yo sé que ellos me entienden, porque conmigo hablan castellano, y entre ellos hablan el quechua, pero el quechua es muy importante, porque hay músicas religiosas en quechua que me gustaría escuchar y he escuchado, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esa es la realidad del momento, ¿no?, que se vive. Entonces, la síntesis que se hace el escriba es que interrogó al Señor, clarifica que el culto solo es legitimado de la vivencia del amor verdadero de Dios al prójimo. ¿Por qué le dijo a este escriba cuál es el primer mandamiento? ¿Y por qué Jesús le dijo? Porque logró entender
logró entender las Escrituras, logró entender que el amor de Dios está impregnado en el amor del prójimo. Llegó a entender, y ese entendimiento tenemos que entender nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a la misa o vamos a la Eucaristía? Nuestra mente está volando a 1000 por hora, ¿sí, verdad? Estamos preocupados, ¿no? Nuestra mente en otro momento está explicando el sacerdote, está explicando de repente un hermano misionero, o está explicando el obispo, pero nuestra mente está volando 1000 por hora y no hemos entendido nada, ni siquiera del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, cuando nos preguntan afuera, ¿puede salir la misa? No sé qué cosa habla del Padre, no le entendí, porque estamos pensando en otra cosa. Entonces, a la misa no se va a pensar en otra cosa, ¿no? En la misa no se va con nuestras preocupaciones, a la misa se va a dar un entendimiento a la palabra de Dios, a vivir la liturgia de la palabra, alimentarnos de la liturgia de la palabra y alimentarnos también de la Eucaristía. Entonces, lo más importante es eso, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y si es cierto que nosotros estamos en pecado y necesitamos limpiar ese corazón, vayamos a la reconciliación. Vayamos a confesarnos. No vayan a hacer que por ahí hay personas que estén comulgando y se estén pidiendo perdón, no sé, ¿no? Como dicen los protestantes. Yo pido perdón directamente a Dios. No, hermanos. Hay que ir al confesionario, porque en el confesionario es cierto que te vas a contar tus pecados a un sacerdote, pero ese sacerdote en ese momento ya no es el padre tal, ¿no? No es el padre Walter, en ese momento no es el padre segundo, es Jesucristo quien mismo te va a perdonar los pecados. Y eso que Jesús también dio poder a los hombres para perdonar los pecados. Y Jesús también dejó el sacerdocio a los hombres. Por eso Jesús dice, el sacerdocio de los hombres es un sacerdocio de debilidades, un sacerdocio totalmente, ¿no?, pagano. Pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio santo y es un sacerdocio totalmente consagrado para siempre. Por eso decimos, Jesucristo, sumo eterno sacerdote. Él es el único sacerdocio. Lo demás somos el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Le dijo Jesús, había dado con la ruta adecuada para el reino, pero para llegar es preciso no solamente saber, sino cumplir esos 2 mandamientos principales, que sigamos esa ruta. Muchos sabemos, ¿no? Sabemos como la teoría, que amar a Dios y que amar al prójimo, pero Jesús nos pide que no solamente es saber, sino es cumplir esos mandamientos, ponerlo en práctica esos mandamientos. Ya, hermanos, muy bien. Y ahora yo también cada vez que terminaba, ¿no? Que terminaba, ¿no?, de predicar, les hacía rezar el credo, porque el credo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, cuando rezamos el credo y profesamos nuestra fe, es que nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, su Hijo. También creemos en la Santísima Virgen y creemos en el Espíritu Santo. ¿No? Jesús también, después de haber muerto en la cruz, también ascendió al infierno. Al tercer día descendió a los infiernos. Antes de resucitar pasó por el infierno, pero luego al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Por eso dice, no creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Creemos en la comunión de los santos. Es decir, los santos que hemos celebrado el día de ayer, Día de Todos los Santos, es la invitación. Los santos son los verdaderos apóstoles, los verdaderos amigos de Jesús, intercedores, queridos hermanos, y en el perdón de los pecados, lo más importante, perdón de los pecados y la resurrección de la carne. No es la reencarnación como nosotros vamos viendo. Por eso, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, justamente el 3 de noviembre también celebramos la fiesta de San Martín de Porres. Pero esta fiesta de San Martincito se va alargando hasta el domingo 9. No, 9 es domingo. No, hasta el 10 de noviembre. No, se va alargando la fiesta de San Martín de Porres. Hay que conocer a este hermano San Martín, ¿no? La historia de San Martín es algo leve, ¿no? San Martín de Porres, ¿no? No lo tengo su historia de San Martincito, pero San Martincito, pues era, ¿no? El santo de la escoba. Uno de sus milagros era que comer, ¿no? Un solo plato, el perro, el gato y el ratón, ¿no? Que no se pelearan, ¿no? Ese fue uno de los milagros. Otros milagros que tuvo San Martín de Porres era la sanación, el don de sanación, ¿no? Tenía dones, ¿no? De éxtasis, ¿no? El dones de levitación, el dones de la bilocación. Quiere decir que San Martín nunca salió de Lima, pero lo vieron en el Cusco, lo vieron en África, en otros países, queridos hermanos. San Martín de Porres siempre optaba por ser un santo esclavo, hijo de un español. Queridos hermanos, fue donado al convento de los dominicos, primero como donado, ¿no? Luego ¿qué fue San Martincito? Barbero, fue farmacéutico, fue odontólogo y también fue enfermería. Entonces, queridos hermanos, San Martín era santo. Desde muy niño se miraba el camino de la santidad. San Martín, cuando fue encaminándose, vivió las mismas huellas de Jesucristo. Vivió mucha persecución. En el tiempo que hubo la pandemia de la peste, San Martín curaba a muchos menesterosos y muchos enfermos, queridos hermanos y queridísimas hermanas. San Martín, después de haber sido donada al convento, su padre no estaba de acuerdo que sea donado. Pero Martín decidió renunciar todos los bienes y
San Martín tenía bien claro que los bienes terrenales son bienes. Los bienes terrenales, que son bienes pasajeros. Todas las personas que se apegan a los bienes terrenales son personas castigados y no ascienden al reino de los cielos. Por eso ahí está la parábola del joven rico. También, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, también para terminar, ¿no? San Martín de Porres, después de vivir una vida bastante religiosa en el convento, con muchos dones, profesó a los 9 años votos religiosos, ¿no? Votos de obediencia, castidad y pobreza. Se consagró a Dios y desde ahí empezó su don de santidad. Entonces, San Martín de Porres, pues, queridos hermanos, al igual que Santa Rosa de Lima, en esos tiempos contemporáneos, también con Rosa de Lima, San Juan Macías y Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces, queridos hermanos, por eso dice el Papa Francisco, el Perú es una tierra ensantada, una tierra llena de santos. Entonces, queridos hermanos, este lema es muy importante en nuestra vida. Entonces, San Martín de Porres, simplemente antes de morir, fue atacado por el demonio, ¿no? Que se hizo pasar por Dios y le dijo a Martín: tú eres igual a Dios. Pero Martín rechazó. Tú haces milagros, resucitas muertos, haces caminar inválidos. Eso le dijo el demonio. Y después que Martín pasó una temporada de demonio, hizo los últimos milagros. Entonces, queridos hermanos, Martincito, ya cuando se sentía muy mal, muy enfermo, murió a los ¿cuántos años? A los 60 años. ¿Ve? A los 60 años entregó su vida a Dios. Pero antes de ello dijo: Señor, ¿cuándo se amarán los unos a los otros? Cuando estaba ya agonizando Martincito y expirando para entregar su alma a la gloria de Dios, dijo y dejó esto: Señor, ¿cuándo se amarán los unos a los otros? Entonces, queridos hermanos, los santos expiraron y esperaban la muerte con mucha alegría, no con tristeza, porque sabían que ellos iban a ir a la gloria de Dios. Por eso, queridos hermanos, esta es una breve biografía de Martín de Porres, ¿no? Murió un 3 de noviembre. Entonces, esto nos hace recordar que nosotros también podemos seguir el ejemplo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, que vive para siempre, para interceder en favor nuestro. Nos unimos a cada petición en que te encontremos y amemos en el hermano. Todos pidamos al Señor que nos permita entender que amarlo es consecuencia de sentirse amado por Él. Que este amor nos permita tener otra mirada hacia el prójimo, que implique respeto, dignidad y servicio. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la Iglesia, para que como cristianos podamos abrir los brazos a nuestros semejantes para suscitar credibilidad y acercamiento a Dios en los demás. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las familias para que se conviertan cada día según el modelo de la Sagrada Familia y que la mutua fidelidad de los esposos concilie el hogar. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestro país para que disipe toda violencia y corrupción y las autoridades tomen buenas decisiones donde prevalezca la justicia y la dignidad de todos los peruanos. Roguemos al Señor. Pidamos por las personas de la tercera edad para que sientan verdaderamente la protección de sus familias y que no seamos indiferentes ante el dolor ni la enfermedad. Roguemos al Señor. También quiero pedir, Señor, por todos los fieles difuntos, en especial
por nuestro hermano Oreste Cielo Malpartida, por nuestro hermano Mario Cielo Malpartida, y por todos los fieles difuntos que han partido a la gloria del Padre. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, enséñanos a amarte con todo el corazón, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor.